Cómo el silencio de la noche te enseña que el tiempo de Dios es perfecto. Hay noches en las que el silencio no solo se escucha, se respira. El cuerpo está acostado, pero la mente camina sin rumbo entre pensamientos que nadie ve. Afuera todo está quieto, pero por dentro algo clama por respuestas. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no actúas? Son preguntas que no salen por la boca, pero retumban en el pecho como gritos sin eco. Porque cuando más necesitamos escuchar a Dios, a veces parece que el cielo ha decidido guardar silencio. Y es ahí, en ese aparente abandono, en esa sensación de haber sido olvidado, donde comienza el verdadero camino espiritual. Porque hay una diferencia entre el silencio del mundo y el silencio de Dios. El primero te aísla, te endurece, te empuja hacia la ansiedad. Pero el segundo te llama. No para que tengas miedo, sino para que despiertes. No para castigar tu alma, sino para prepararla para algo que tus sentidos todavía no podrían soportar. ¿Alguna vez pensaste que ese silencio que tanto te desespera podría ser la forma más profunda de amor divino? Dios no necesita usar palabras para estar presente. Su presencia no siempre es un fuego que arde, a veces es una brisa suave que apenas se siente. Y muchas veces esa brisa llega en medio de la noche, cuando ya no tienes fuerzas para fingir, ni excusas para correr, ni distracciones para esconderte. Solo estás tú, tu alma, y un Dios que te está esperando en ese mismo silencio. No es casual que muchas de las oraciones más intensas nacen cuando no hay nadie más cerca, porque cuando el ruido del mundo cesa, emergen los sonidos del corazón. Y ahí, en esa vulnerabilidad sagrada, empiezas a escuchar lo que antes te negabas a oír. Tu necesidad de controlar, tu miedo a soltar, tu ansiedad por respuestas inmediatas, tus dudas escondidas bajo la fe fingida. El silencio no es vacío, el silencio revela. Y si el silencio de Dios no es su ausencia, sino su sabiduría, y si calla porque está enseñándote a depender no de señales externas, sino de su voz interna, y si mientras tú lo acusas de no responder, Él te está formando para que puedas entender lo que vendrá después. Porque a veces la respuesta no es una frase, es una transformación, y esa transformación necesita silencio. David, el salmista, lo entendió cuando escribió: «En el silencio esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí». Esperar pacientemente no es pasividad, es entrega, es confiar cuando no se ve, es rendirse cuando no se entiende, es mirar al cielo y decir: «No escucho tu voz, pero creo en tu amor. No siento tu mano, pero sé que estás obrando. No veo salida, pero sé que hay propósito». El silencio de Dios nunca es indiferente. Es intencional, porque Dios no habla solo para calmar tu ansiedad. Él habla cuando sabe que estás listo para recibir no solo lo que deseas, sino lo que realmente necesitas. Por eso, hay veces que guardas silencio para hacer espacio. Espacio en tu mente llena de argumentos. Espacio en tu alma ocupada con temores. Espacio en tu espíritu que sin darte cuenta ha dejado de escuchar. Pero esta noche puede ser diferente. No porque Él decida hablar más fuerte, sino porque tú estás dispuesto a escuchar más profundo. No porque las respuestas lleguen, sino porque decides confiar en el proceso. Porque entiendes que cuando el cielo calla, es el alma la que por fin puede empezar a escuchar. Y es en ese punto donde la fe ya no depende de emociones, donde el corazón ya no corre tras milagros rápidos, donde el espíritu deja de exigir y empieza a descansar, que algo cambia, no afuera, dentro, no en lo que Dios hace, sino en lo que tú descubres que Él siempre fue. Si estás viviendo una noche silenciosa, no huyas de ella. Quédate, respira, ora sin palabras, escucha sin presionar.
porque puede que el milagro no venga con estruendo, sino con una suave certeza. Dios no te abandonó, te está despertando, y ese despertar comienza con silencio, el lenguaje invisible del Espíritu Santo. Hay momentos en los que esperas que Dios hable con claridad, con palabras audibles, con señales visibles que te quiten toda duda. Pero el Espíritu Santo raramente se manifiesta así. Él no se impone, no grita, no interrumpe. Su voz no compite con el ruido del mundo. Su lenguaje es más sutil, más íntimo, más profundo, y por eso muchos no lo perciben, porque buscan un Dios que hable hacia afuera, cuando el Espíritu habla hacia adentro. El Espíritu Santo se comunica a través de impresiones que parecen pequeñas, pero tocan lugares que nada más podría alcanzar. Una inquietud que surge sin aviso, una paz que te envuelve sin explicación, un pensamiento que no habías considerado, una lágrima que no proviene del dolor, sino de una súbita certeza de que Dios está contigo. Él no usa o volume, usa a profundidad. A veces, lo que sientes no es confusión, es dirección. Lo que interpretas como ansiedad puede ser la súplica de tu espíritu pidiendo oración. Lo que llamas cansancio puede ser Dios llamándote a quietud. Lo que crees que es coincidencia puede ser el Espíritu Santo alineando tu camino en silencio, porque Él siempre está obrando, aun cuando tú no distingues el lenguaje que está usando. Muchos cristianos pasan años pidiendo que Dios les hable, sin darse cuenta de que ya lo está haciendo. Pero lo hace con un idioma que no se aprende con los oídos, sino con el corazón. Un idioma que requiere sensibilidad, quietud, rendición. Por eso, la noche se convierte en una escuela espiritual incomparable. El silencio del entorno abre espacio para que la voz interior del Espíritu sea más nítida que cualquier palabra humana. ¿Alguna vez sentiste una paz tan profunda que no coincidía con tu situación? Ese fue Él. ¿Alguna vez te detuviste sin entender por qué? Ese fue Él. ¿Alguna vez una frase te atravesó la mente como si viniera de un lugar que no era tuyo? Ese fue Él. El Espíritu Santo tiene formas únicas de hablar. A veces te incomoda para sacarte de un lugar que puede dañarte. Otras te tranquiliza para que no salgas corriendo cuando el proceso aún no terminó. Otras más te hace recordar una palabra bíblica que parecía olvidada, pero regresa justo cuando tu alma la necesitaba, como un vaso de agua en el desierto. Y es por eso que tantos confundemos silencio como abandono, porque no aprendieron que el Espíritu Santo no opera con ruido, opera con presencia. Él no empurra, Él guía con mansedumbre, no absorbe tu fuerza, te da una nueva. No llena tu mente de explicaciones, llena tu ser de dirección. Su lenguaje no siempre responde preguntas, pero siempre revela propósito. Cuando el mundo se silencia, cuando la noche te rodea con su quietud, cuando tu corazón late sin saber qué camino tomar, ahí es cuando el Espíritu Santo comienza a traducir lo que tu alma no conseguía entender durante el día. Él le interpreta tus lágrimas, descifra tus miedos, ordena tus pensamientos, alinea tu corazón con el de Dios y te prepara para confiar incluso cuando no ves más allá de unos pocos pasos. El Espíritu Santo no es un mensajero cualquiera. Él es el consolador, el ayudador, el que intercede cuando tus palabras no alcanzan, el que sostiene tu fe cuando tus fuerzas se dispersan, el que te hace permanecer cuando tus emociones quieren huir. Su lenguaje invisible no demanda explicación, demanda entrega. Tal vez no escuches nada audible esta noche, pero si te dispones a sentir, si te abres a la posibilidad de que Dios te hable de formas que nunca imaginaste, descubrirás que el Espíritu Santo siempre estuvo ahí, no callado, sino guiando sin ruido, no distante,
sino trabajando dentro de ti con precisión divina. Y cuando entiendes ese lenguaje, la fe deja de depender de señales externas y empieza a descansar en la certeza interna de que Dios te dirige incluso cuando tú no sabes cuál es el próximo paso. Porque escuchar al Espíritu Santo es menos sobre lo que oyes y más sobre lo que reconoces. Cuando la espera deprime, es porque aún no confías. Esperar no es difícil por el tiempo que tarda. Es difícil por el control que exige soltar. La mente humana fue entrenada para predecir, planear, entender, pero la fe real no se fortalece en los momentos en los que todo hace sentido, sino en las estaciones donde todo parece suspendido. Y es en esa espera, en ese todavía no, donde muchos se hunden emocionalmente, no por falta de promesas, sino por exceso de expectativas no cumplidas. Hay un momento en la vida espiritual en que la fe se encuentra con la frustración, cuando has orado, creído, servido, obedecido. Y aún así no ves avance, no escuchas dirección, no sientes respuesta. Y ahí, silenciosamente, la tristeza se filtra por las grietas del alma. Comienzas a cuestionarte si algo está mal contigo, si Dios se ha olvidado, si tu fe está rota. Y sin darte cuenta, la espera te deprime más que el problema original. Pero esa tristeza no es señal de fracaso espiritual. Es la prueba de que tu alma está siendo confrontada por la parte más radical de la fe: confiar sin controlar. Esperar no significa estar parado. Significa moverse internamente hacia la rendición. Significa respirar profundo y decir: aunque no lo vea, Él está obrando. Pero mientras eso no se hace carne, el alma tiembla. Porque confiar es doloroso para quien fue herido. Esperar es agobiante para quien vivió rechazos. Y rendirse es angustiante para quien fue enseñado a pelear por todo. ¿Sabes por qué la espera te lastima tanto? Porque te obliga a encarar tus miedos más profundos. El miedo a no ser escuchado, a ser invisible, a no ser suficiente. Pero es ahí donde Dios quiere llegar, no para castigarte, sino para sanarte. La espera es el lugar donde Dios desmonta tus falsas certezas para construir una fe que no depende de resultados, sino de relación. Una fe que no se alimenta de respuestas, sino de presencia. Dios no está sordo, tampoco está lejos. Él solo está haciendo espacio dentro de ti para que lo que Él quiere entregarte no colapse bajo el peso de una alma no preparada. Porque lo que deprime en la espera no es el tiempo que pasa, es la resistencia interna a confiar en el tiempo de Dios. Cuando te aferras al cuándo, pierdes la paz del quién. Cuando te consumes con el ¿por qué tarda?, te desconectas del ¿para qué sirve? Y aquí entra una verdad que pocos aceptan. Hay batallas que Dios ya ganó, pero aún no te entregó la victoria porque tu corazón no está listo para manejarla sin destruirse. Hay puertas que ya están abiertas en lo invisible, pero que aún no se han manifestado en tu vida porque si entras ahora, entrarás con ansiedad, orgullo, heridas no sanadas o dependencia emocional. Y Dios, que te ama más de lo que imaginas, no va a darte algo que te aleje de Él. Entonces, ¿qué hacer cuando la espera te entristece? No te condenes, no huyas, no caigas en la mentira de que Dios te abandonó. En lugar de eso, transforma la espera en adoración. Toma cada lágrima como una semilla, cada suspiro como una oración, cada noche como una conversación silenciosa con aquel que te ve incluso cuando tú no te entiendes. Dile: Señor, no entiendo tu tiempo, pero quiero confiar en tu corazón. No veo tu mano, pero sé que no dejaste de escribir mi historia, porque lo que hoy parece demora, mañana será testimonio. Lo que ahora te duele, en el futuro será tu mayor fuente de compasión, y lo que hoy sientes como depresión, Dios lo usará como revelación. La espera no te define,
pero la manera en que esperas revela en qué confías. Y si decides confiar, aunque la tristeza venga, no se quedará. Porque donde habita la fe, la tristeza no tiene raíces, tiene visita breve. Y Dios, en su tiempo perfecto, convertirá esa tristeza en fuerza, esa espera en milagro y ese silencio en respuesta. La fe que sobrevive al ¿por qué no ahora? Hay una pregunta que ha cruzado el corazón de cada creyente sincero. ¿Por qué no ahora, Dios? No viene de la duda teológica ni del escepticismo intelectual. Viene del cansancio de la espera, de la urgencia de quien ha suplicado una y otra vez por un milagro que no llega, por una respuesta que no se manifiesta, por una promesa que parece detenida en el cielo. Y es ahí, en ese instante de angustia, donde la fe revela su verdadero rostro. Porque la fe fácil no requiere silencio. La fe inmadura se nutre de emociones, de experiencias rápidas, de señales inmediatas. Pero la fe que sobrevive, la que crece en el desierto, la que se fortalece mientras el milagro no llega, es la que aprende a vivir con esa pregunta sin destruirse por dentro. Es la que no exige explicaciones para seguir creyendo. Es la que se sostiene cuando todo parece desmoronarse. ¿Por qué no ahora, Señor? Es lo que dijo Marta frente a la tumba de su hermano. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús no la regañó, no invalidó su dolor, solo le respondió con una verdad que trascendía el momento. Yo soy la resurrección y la vida, porque Dios no solo actúa, Él es, no solo resuelve, Él transforma. Y mientras tú estás mirando el reloj, Él está mirando tu alma. Cada vez que le preguntas a Dios, ¿por qué no ahora?, Él te responde en silencio, porque todavía estoy formando algo en ti que vale más que la respuesta que esperas. Y eso no es indiferencia divina, es amor que mira más lejos que tu urgencia. Es sabiduría que no se rinde a tu ansiedad, porque lo que tú quieres ahora, Él quiere darte para siempre. La fe madura no es la que nunca se cansa, es la que, aún cansada, decide quedarse, la que, aún rota, elige confiar, la que, en medio del vacío, dice, no sé por qué no es ahora, pero sé que no será nunca fuera de su tiempo perfecto. Esa fe no niega la realidad, pero se niega a ser gobernada por ella. Esa fe no borra el dolor, pero lo atraviesa sabiendo que al otro lado hay gloria. Y es ahí donde el alma cambia. No porque el milagro haya llegado, sino porque dejaste de depender de él para seguir creyendo. Y eso es lo que transforma verdaderamente, cuando tu fe deja de estar condicionada al cumplimiento inmediato y empieza a descansar en el carácter de aquel que prometió. Dios no se mueve por presión, se mueve por propósito. Y a veces, tú ahora no es compatible con lo que Él quiere darte. Porque si lo hiciera en tu tiempo, tal vez celebrarías el milagro, pero perderías la intimidad. Tal vez recibirías la respuesta, pero perderías la humildad. Tal vez lograrías el sueño, pero te olvidarías del dador. Por eso, muchas veces no es ahora, y eso no es castigo, es protección. Y mientras tú te preguntas por qué sigue tardando, Dios está tejiendo detalles que no puedes ver. Está posicionando personas, sanando heridas invisibles, cerrando puertas que podrían desviarte y preparando otras que no podrías abrir sin destruirte. Su tiempo no es tarde, es sabio. Así que la próxima vez que tu alma clame, ¿por qué no ahora?, responde tú mismo con una oración. Señor, yo no entiendo tu calendario, pero confío en tu corazón. Prefiero tu tiempo eterno que mi ansiedad inmediata. Hazlo cuando tú quieras, solo no me dejes ir. Porque esa es la fe que sobrevive al silencio, la que crece en la oscuridad, la que florece justo después de la noche más larga. Y esa fe es la que hereda la plenitud de Dios. Dios no improvisa. Tú eres quien no ve el guión completo.
Hay días en los que todo parece fuera de lugar, caminos que se cierran sin razón, oportunidades que se esfuman justo cuando creías que era el momento, personas que se alejan sin explicación, circunstancias que no encajan con lo que tú creías que era la voluntad de Dios. Y ahí, entre el desconcierto y el dolor, surge una sospecha silenciosa. ¿Será que Dios cambió de planes? ¿Será que se le escapó algo? Pero no. Dios no improvisa. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Tú ves una escena. Él escribe la historia entera. Tú vives el fragmento de un día. Él sostiene la eternidad en la palma de su mano. Y aunque tú no comprendes cómo este capítulo doloroso puede formar parte de una obra perfecta, Él ya ha escrito el final. Y es glorioso. El problema no está en su guión. Está en nuestra ansiedad por entenderlo todo ahora, cuando apenas hemos leído una página. Dios no borra y reescribe como quien se arrepiente. Él no improvisa soluciones sobre heridas que no esperaba. No ajusta su propósito a tus errores ni reacciona a tus decisiones como si se tratara de un juego de estrategia. Él ya contemplaba tus caídas, tus silencios, tus retrocesos, antes de que tú nacieras. Y aún así, eligió escribir una historia donde su gracia cubriría cada falla y su poder redimiría cada desvío. ¿Sabes por qué a veces sientes que tu vida está en pausa? Porque te detuviste en una escena que aún no se ha revelado por completo. Es como juzgar una película por un solo minuto de oscuridad, o como abandonar una novela en el capítulo de la pérdida, sin darte cuenta de que el capítulo siguiente es el de la restauración. Lo que parece una interrupción, para Dios es apenas una transición. Un corte necesario para abrir un nuevo acto. Y aquí está el misterio que transforma el alma. Lo que tú llamas caos, en el guión de Dios es redención. Lo que tú interpretas como abandono, en su historia es preparación. Y lo que tú estás intentando arreglar, Dios ya lo estaba usando a tu favor desde antes que lo notaras. No estás viendo el guión completo, solo estás sintiendo el peso de una escena. Pero eso no significa que todo esté perdido. Significa que es hora de confiar más en el autor que en tu interpretación. Cuando confías en un guión que no comprendes, tu alma se libera del peso de la explicación. Ya no necesitas saber el porqué de todo, solo necesitas recordar quién escribió cada parte. Y ese quién no falla, no olvida, no se contradice. Dios no trabaja con borradores. Él es el autor y el consumador de tu fe. Así que si estás en una etapa donde nada hace sentido, donde tus oraciones parecen no mover el cielo, donde tus planes se diluyen sin lógica, detente, no para abandonar, sino para descansar. Porque lo que parece incerteza, muchas veces es simplemente un cambio de escena que Dios ya tenía previsto. Y tú, aunque no lo veas aún, sigues en el centro de su historia perfecta. No trates de adivinar el final. Vive este momento con fe. Porque puede que no entiendas esta parte ahora, pero llegará un día en que mirarás hacia atrás, con lágrimas en los ojos y paz en el alma, y dirás, ahora lo entiendo. Él nunca improvisó, solo me estaba preparando. Lo que no escuchas en el día, Dios lo susurra en la noche. Durante el día, la mente corre, el alma se dispersa y el corazón se llena de urgencias que no dan espacio a lo eterno. La luz del sol ilumina todo, menos el interior. Nos ocupamos tanto de sobrevivir, de producir, de controlar, que la voz de Dios se vuelve apenas un murmullo perdido entre notificaciones, compromisos y exigencias. Pero cuando la noche llega, cuando el mundo calla y las sombras nos envuelven, algo cambia. Los oídos del alma se abren. Es de noche cuando los pensamientos más profundos emergen, cuando las preguntas que evitamos durante el día golpean con más fuerza, cuando el alma, despojada de máscaras, se enfrenta consigo misma.
Y es ahí donde Dios aprovecha para hablar, no con gritos, no con respuestas inmediatas, sino con susurros, porque su voz no viene para imponer, sino para transformar. Muchos temen a la noche porque la asocian con soledad, pero Dios la diseñó como un altar sagrado. Fue de noche que llamó a Samuel mientras dormía. Fue en la noche que se encontró con Jacob, en lucha y transformación. Fue de noche que Jesús oraba con más intensidad, porque la noche no es el fin del día, es el inicio de un encuentro más íntimo. Lo que no escuchas en la luz del ruido, lo susurra Dios en la oscuridad del silencio. Un pensamiento que se repite con fuerza inusual, una sensación de paz en medio del caos, una palabra que llega sin haberla buscado, un recuerdo que parece trivial, pero al meditar en él algo se rompe por dentro. Eso es Dios, no como tú lo esperabas, pero más presente de lo que imaginabas, y es necesario decirlo, no es la oscuridad lo que hace que Dios se acerque, es tu vulnerabilidad al no poder esconderte más. Porque cuando los aplausos del día se apagan, cuando las máscaras caen, cuando la imagen que sostienes durante el día se diluye, entonces Él puede tocar lo que durante mucho tiempo estuvo protegido por tus ocupaciones. Ahí ya no hay personaje, solo tú y Dios. Tal vez lo que tú interpretas como insomnio es una invitación al encuentro. Tal vez tu ansiedad nocturna sea Dios llamándote a rendirle tus cargas. Tal vez tu llanto silencioso sea el eco de una oración que el Espíritu Santo está haciendo por ti. Porque muchas veces lo que parece oscuridad emocional, en realidad es luz divina que aún no has aprendido a reconocer. Y si en lugar de resistir la noche, la abrazas como un lugar de revelación, y si en vez de pedir que pase rápido, preguntas qué quiere enseñarte Dios en ella. No para castigarte, no para retener tu bendición, sino para abrirte a una forma más profunda de comunión. Porque la noche revela lo que el día oculta, la dependencia que tienes de su voz, el hambre que no sabías que estaba ahí, el anhelo que habías enterrado bajo el cansancio. No ignores los susurros de Dios en la noche. No apagues lo que intenta despertar tu alma. No huyas del silencio donde Él quiere revelarte una verdad que no podrías recibir con el alma tan agitada. Porque es en la quietud donde su voz resuena con más claridad. Y es en esa voz donde por fin descansas. Dios no dejó de hablarte. Tú solo necesitabas el silencio de la noche para darte cuenta, y esta puede ser esa noche. El milagro se cocina en hornos lentos. Vivimos en una cultura donde todo es inmediato. Si algo no ocurre en segundos, sentimos que está fallando. Si una oración no se responde en minutos, dudamos. Si un milagro no llega en días, nos frustramos. Pero Dios no es microondas. Es horno de fuego lento. Él no cocina promesas a la velocidad de nuestras ansiedades. Él trabaja en procesos que transforman, no en atajos que complacen. ¿Has notado que los platos más sabrosos son los que llevan tiempo? Lo mismo pasa con los milagros que realmente marcan el alma. No son los que llegan cuando tú los ordenas, sino los que aparecen cuando ya no tienes fuerzas para insistir y aún así decides confiar. Porque lo que se hace lento, se hace profundo. Lo que tarda en llegar, difícilmente se rompe. Lo que es trabajado con fuego bajo no quema por fuera ni queda crudo por dentro. Así es como Dios obra. A veces te parece que Dios está en silencio, pero en realidad está cocinando algo que no puede ser acelerado. Porque si lo hace antes de tiempo, no serás capaz de sostenerlo. No tendrás la estructura emocional para recibirlo, no estarás suficientemente moldeado para disfrutarlo sin idolatrarlo. Dios ama tanto a tu alma que prefiere tardar antes que entregarte algo que podría dañarte por dentro. El problema es que confundimos velocidad con bendición. Y cuando algo demora,
Asumimos que fue negado, pero muchas veces el mayor acto de amor de Dios es decir, todavía no, porque Él ve lo que tú no ves, sabe lo que no estás listo para enfrentar y conoce las batallas que aún no podrías ganar si Él te pone allí antes de tiempo. Mira a Abraham, que esperó décadas por Isaac. Mira a José, que pasó años entre cárceles y traiciones antes de ver su sueño cumplido. Mira a David, que fue ungido rey y luego enviado de vuelta al campo, al olvido, al desierto. ¿Fueron olvidados? No. Fueron cocinados, a fuego lento, formados, quebrados, refinados, hasta que llegó la hora exacta. Y lo más profundo es esto: no se trataba solo de lo que recibirían, se trataba de en quién se estaban convirtiendo durante la espera, porque el milagro no es solo lo que viene de Dios, el milagro es también lo que Dios hace en ti mientras esperas. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar en el horno lento de Dios? ¿Estás dispuesto a permanecer cuando todo en ti quiere correr? ¿A rendirte cuando lo que más deseas es controlar? Porque solo así serás testigo de un milagro que no solo cambia tu circunstancia, sino que te transforma a ti. Dios no cocina promesas por presión externa. Él no actúa por ansiedad ajena. Él tiene su propio fuego, su propio ritmo, su propia receta. Y si decides confiar en su proceso, un día, sin aviso, sin alarma, sin explicación lógica, sentirás el aroma de lo que Él preparó en secreto y entenderás por qué tardó y agradecerás que no haya llegado antes, porque sabrás que fue hecho con amor, a fuego lento. Tu noche oscura no detuvo el reloj del cielo. Hay momentos en la vida en los que todo parece congelado. Los sueños no avanzan, las oraciones no tienen eco, las promesas parecen distantes. Te sientes atrapado en una estación que nunca cambia, como si el cielo se hubiera olvidado de moverse. Y en esa sensación de estancamiento te preguntas, ¿será que el tiempo de Dios se detuvo para mí? Pero no, el reloj del cielo no se retrasa, no se paraliza, no se detiene, ni siquiera en tu noche más oscura. El problema no está en el tiempo de Dios, sino en nuestra percepción desde el valle. Porque cuando la oscuridad nos envuelve, cuando no hay luz para ver señales, cuando no sentimos avance, creemos que todo está suspendido. Pero es justo en esos periodos donde Dios trabaja con más precisión. El silencio no es pausa. La oscuridad no es abandono, es simplemente la parte invisible del proceso. Piensa en una semilla bajo tierra. Mientras está oculta, nadie ve su crecimiento. Pero en lo profundo, sus raíces están quebrando estructuras duras, buscando agua, expandiéndose en lo invisible. No parece estar viva, no parece estar avanzando, pero está siendo formada para sostener lo que un día brotará. Así también sucede contigo en esta noche larga que estás atravesando. Dios no interrumpe sus planes solo porque tú no sientes movimiento. Él sigue contando cada segundo con exactitud eterna. Sigue alineando lo que está fuera de tu vista. Sigue ordenando cosas en otras personas que se conectarán a tu historia. Sigue cerrando puertas que tú nunca hubieras tenido el coraje de cerrar. Y cuando todo parezca igual por fuera, algo estará cambiando por dentro. Porque su tiempo no depende de tu reloj, sino de su propósito. Tal vez hoy te sientes como si Dios te hubiera dejado en pausa, como si el milagro se desvió, como si todo se postergó sin aviso, pero lo que tú llamas atraso, Dios lo llama protección. Lo que tú percibes como lentitud, Él lo llama exactitud, porque si llegara antes no sabrías manejarlo, y si se retrasara más allá de lo debido, te desgastarías. Por eso, su tiempo no es emocional, es perfecto. Dios no se guía por tu calendario.
Él no se altera por tus fechas límite. Él no necesita comprobar nada. Solo quiere que confíes en que su reloj sigue funcionando, aunque no marques los minutos con tus ojos. Aunque todo esté oscuro, aunque no sientas calor, aunque el futuro parezca frío, el reloj del cielo no dejó de contar tu historia. Y llegará un momento, tal vez sin señales previas, donde todo encajará, donde entenderás por qué era de noche, donde agradecerás cada minuto en el que sentiste que no pasaba nada, porque ese nada estaba preparando el todo. Y verás con lágrimas en los ojos que el cielo nunca se detuvo. Tú solo necesitabas atravesar esa noche para ver con claridad lo que ya se movía a tu favor. Dios no olvidó el tiempo. Él solo está esperando que tu corazón esté listo para abrazar lo que vendrá, porque su reloj no falla y tu noche no lo detuvo. No estás estancado, estás siendo alineado. Hay etapas en la vida en las que todo parece detenido. Oras, trabajas, luchas, intentas avanzar y aún así nada cambia. Ves a otros crecer, construir, recibir, mientras tú sientes que sigues en el mismo punto, como si tu historia estuviera congelada. Pero lo que hoy interpretas como estancamiento, en realidad puede ser el movimiento más profundo y silencioso de Dios, un proceso de alineación. Cuando Dios quiere llevarte a un lugar específico, primero alinea tu interior. Ajusta tus pensamientos, tus intenciones, tus emociones. Endereza caminos que tú no sabías que estaban torcidos. Ordena prioridades que se habían desviado sin que lo notaras. Y muchas veces, este ordenamiento interno te hace sentir parado, cuando en realidad estás siendo reposicionado para algo mayor. Hay cosas que solo pueden ser acomodadas en el silencio. Hay heridas que solo pueden ser tratadas sin distracción. Hay áreas que solo pueden ser confrontadas cuando no hay movimiento externo que te entretenga. Por eso, Dios a veces suspende tus avances visibles, para que puedas ver lo que dentro de ti estaba desalineado, para que escuches lo que ignorabas, para que sanes lo que habías aprendido a esconder. No estás estancado, estás siendo preparado. Y preparación no es inmovilidad, es precisión. Es como el arquero que estira la flecha hacia atrás. Para cualquiera que observa, parece que la flecha retrocede, parece que va en la dirección opuesta, pero ese retroceso no es fracaso. Es fuerza acumulándose para lanzarte más lejos. Dios está haciendo exactamente eso contigo. Te está llevando hacia atrás emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. No para destruirte, sino para impulsarte. Está quitando lo que estorbaría más adelante. Está cerrando puertas que no te servirían. Está filtrando personas que no caminarían contigo en la próxima estación. Está ajustando tus pasos para que los próximos avances no te hagan perderte otra vez. El estancamiento es una percepción humana. La alineación es una obra divina. Y cuando entiendes eso, tu alma deja de pelear contra la aparente quietud, porque comprendes que Dios no está deteniendo tu vida, está enderezándola. Y lo que hoy te parece pérdida de tiempo, mañana será el motivo por el cual agradecerás haber esperado. Si te sientes detenido, pregúntate, Señor, ¿qué estás alineando en mí? Tal vez sea tu carácter para sostener el peso de lo que pidiste. Tal vez sea tu corazón, para que no contamines lo nuevo con heridas viejas. Tal vez sea tu mente, para que puedas interpretar correctamente las puertas que abrirá. Y tal vez, solo tal vez, no se trata de que no llegó el tiempo, sino de que estás llegando tú al tiempo que Dios ya preparó. Así que respira, no te desesperes, no te compares, porque aunque no lo veas, hay un movimiento espiritual a tu favor. Y cuando todo esté alineado, tu alma, tu fe, tu visión, tu carácter,
Lo que hoy parece estancamiento se revelará como el punto exacto donde Dios reorganizó tu destino. No estás detenido, estás siendo calibrado por la mano del Padre, y cuando Él termine, nada podrá detener lo que viene. Cuando el ya no llega, Dios está diciendo, confía. Hay una palabra que pesa más que cualquier silencio, ya. La urgencia de querer que todo ocurra de inmediato. La expectativa de que Dios actúe en el mismo ritmo en el que late tu ansiedad. La esperanza de que el milagro llegue justo cuando lo necesitas, de que la puerta se abra cuando golpeas, de que la respuesta aparezca cuando preguntas. Pero hay momentos en los que ese ya no llega. Oras y sientes que nada cambia. Clamas y parece que el cielo guarda distancia. Esperas y el tiempo se estira como si estuviera en tu contra. Y ahí surge la duda, la angustia, la sensación de que estás hablando con un Dios que no se apresura. Pero la verdad es que cuando el ya no llega, Dios no está diciéndote no, está diciéndote confía. Dios no actúa para aliviar tu impaciencia, actúa para fortalecer tu fe. Él no se rinde a tus plazos, porque tú no fuiste creado para vivir bajo el dominio del reloj. Fuiste creado para vivir bajo su voz. Y su voz no dice corre, dice descansa. No dice ya, dice espera en mí. Cuando el ya no llega, Dios te está enseñando a no confundir urgencia con necesidad. Nos desesperamos con tiempos que no entendemos, pero Él ve dimensiones que tú no ves. Las personas correctas aún no están listas. Los escenarios aún no están alineados. Tu alma aún no está fortalecida y el propósito aún está siendo tejido en lo invisible. Si Dios te entregara lo que deseas en el mismo instante que lo pides, creerías que la respuesta depende de tu oración y no de su soberanía. Si Él abriera puertas sin preparar tu carácter, te perderías en lo que tanto anhelaste. Si acelerara procesos sin transformar tu interior, vivirías de milagro en milagro, pero no de madurez en madurez. El ya es el lenguaje de la ansiedad. El confía es el lenguaje del espíritu, y es aquí donde tu fe se prueba de verdad. Porque confiar no es repetir versículos, ni cantar alabanzas, ni decir que todo saldrá bien. Confiar es rendirte a la posibilidad de que Dios sabe exactamente lo que hace incluso cuando tú no sabes absolutamente nada. Confiar es aceptar que su silencio es estrategia. Confiar es entregar tu calendario sin exigir notificaciones. Confiar es descansar en el amor de un padre que nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta a tu madurez. Dios no se mueve por presión, se mueve por propósito. Él no reacciona como tú. Él orquesta como solo un Dios eterno puede hacerlo. Entonces, si hoy tu alma grita, ¿por qué no ahora? Escucha su respuesta suave, firme, llena de amor. Porque si lo hago ahora, no sería perfecto. Y yo solo trabajo con perfección en quienes amo. Confía, aunque la puerta siga cerrada. Confía, aunque no veas señales. Confía, aunque el corazón esté cansado, porque cada segundo que parece vacío está cargado de propósito. Cada día que parece igual está preparando un mañana diferente. Y cada todavía no de Dios es la antesala de una hora sí, que cambiará tu vida por completo. El ya es tu deseo. El confía es tu llamado. Y en ese llamado, tu fe crecerá más de lo que crecería con cualquier respuesta inmediata. El silencio es una forma de limpieza espiritual. Hay silencios que no vienen para castigar, vienen para purificar. Hay temporadas en las que Dios no habla tanto como antes, no confirma tanto como antes, no revela tanto como antes, no acelera tanto como antes. Y no es porque te haya abandonado, es porque está limpiando lo que el ruido de la vida dejó acumulado dentro de ti.
La vida espiritual se contamina sin que lo percibas. Se contamina con preocupaciones pequeñas que se vuelven gigantes, con heridas antiguas que aún sangran en lo secreto, con pensamientos que no cuestionas, pero que te desgastan, con distracciones que poco a poco te alejan de lo esencial. Y cuando la acumulación se vuelve demasiado pesada, Dios hace lo que solo un Padre amoroso es capaz de hacer. Te lleva al silencio para limpiarte. El silencio no es la ausencia de Dios. Es la ausencia de todo lo que te impide sentirlo. Es en ese silencio donde tus verdaderas batallas internas se revelan. Ya no puedes escapar hacia el ruido, ni justificarte con la rutina, ni distraerte con planes. El silencio te enfrenta contigo mismo. Y ese enfrentamiento es incómodo, pero liberador. Ahí descubres miedos que nunca aceptaste. Reconoces pecados que no confesabas. Percibes heridas que decías haber superado, pero seguían adormecidas. Identificas dependencias emocionales que te ataban más que cualquier circunstancia. Y mientras tú piensas que estás solo, el Espíritu Santo está trabajando más profundamente de lo que imaginas. Porque la limpieza del alma no ocurre en la prisa, sino en la quietud. No ocurre en el ruido de la acción, ocurre en la pausa de la rendición. Dios usa el silencio como un filtro. Filtra tus intenciones, filtra tus motivaciones, filtra tus apegos, filtra tus idolatrías escondidas. No para humillarte, sino para sanarte. No para exponerte, sino para restaurarte. No para castigarte, sino para devolverte la claridad que perdiste en medio del ruido. Hay cadenas que no se rompen con gritos, sino con silencio. Hay confesiones que no salen en oraciones largas, sino en un suspiro quebrantado. Hay sanidades que no nacen de un culto, nacen de una noche llorada en la presencia de Dios. Y aquí está la verdad más profunda. Dios no limpia lo que tú sostienes con fuerza. Él limpia lo que tú entregas. Por eso, cuando Él te lleva al silencio, no te está abandonando, te está pidiendo que sueltes. Es como si dijera, déjame entrar donde nadie más entra. Déjame tocar lo que tú sigues escondiendo. Déjame limpiar lo que te impide escucharme. El silencio no te resta, te vacía de lo innecesario, y cuando te vacía, te prepara para recibir lo nuevo. Porque Dios no derrama vino nuevo en vasos llenos de ruido, de heridas, de orgullo o de miedo. Él limpia primero, restaura después y derrama al final. Así que si estás en un tiempo donde Dios parece callado, no te desesperes. Escucha, siente, deja que Él te muestre lo que necesita salir, porque ese silencio que tanto incomoda es la mano suave del Padre limpiando tu alma para que puedas ver, sentir y escuchar con claridad otra vez. Quien sobrevive al silencio hereda la revelación. Hay verdades de Dios que no se reciben en el ruido. Hay revelaciones que no bajan en medio del movimiento, ni en temporadas fáciles, ni en momentos de celebración. Hay secretos del cielo que solo se entregan a quienes permanecen, a quienes resisten la noche, a quienes no abandonan la fe cuando el silencio parece interminable. Porque quien sobrevive al silencio hereda la revelación. El silencio no es solo una pausa, es un umbral, un pasaje espiritual entre lo que eras y lo que estás por comprender, entre la fe emocional y la fe madura, entre seguir a Dios por necesidad y seguirlo por amor. Los personajes más transformados de la Biblia pasaron por silencios intensos. Abraham escuchó la promesa y luego caminó años sin escuchar nada más. José soñó, pero luego descendió al pozo, a la casa de Potifar, a la cárcel, mientras el cielo guardaba silencio. Ana lloró en el templo una y otra vez sin recibir señal. David fue ungido rey y luego enviado de vuelta al anonimato, mientras Dios callaba.
¿Por qué? Porque esa es la pedagogía divina. El silencio es el maestro que nos enseña a discernir lo que la emoción no puede sostener. Quien resiste el silencio desarrolla una sensibilidad que otros no tienen. Comienza a percibir la mano de Dios en detalles que antes ignoraba. Aprende a reconocer movimientos invisibles, pequeñas respuestas, direcciones suaves, alertas del espíritu. Su visión se vuelve más profunda, su oído espiritual se afina. Su corazón deja de correr detrás de señales externas y empieza a escuchar al Dios interno. Dios usa el silencio para separar a quienes buscan respuestas, de quienes buscan su presencia. Los primeros se cansan y se van, los segundos se quedan y crecen, y los que se quedan heredan algo que no se explica, solo se vive: revelación. Revelación no es solo información espiritual, es claridad, es discernimiento, es paz, es una certeza que no viene de la lógica, sino de la comunión. Es recibir un entendimiento que transforma la forma en que ves tu vida, tu pasado, tus heridas, tus procesos. Revelación es cuando Dios no solo responde, ilumina, no solo guía, redefine, no solo consuela, revela lo que estaba escondido. Y esa herencia no se obtiene sin pasar por el silencio, porque el silencio te hace morir a tus explicaciones, a tu prisa, a tus argumentos, a tu necesidad de controlar. Y cuando esas capas caen, tu espíritu queda limpio, maleable, sensible, listo para recibir lo que antes no podías sostener. Quien sobrevive al silencio no vuelve a ser el mismo. Su fe se vuelve profunda, estable, inquebrantable. No porque lo entienda todo, sino porque aprendió a confiar aún cuando no entiende nada. Y esa es la revelación más grande, que Dios no te habla solo para informarte, sino para transformarte. Que su silencio no es ausencia, sino preparación. Y que las respuestas más poderosas del cielo llegan después del ruido, después de la lucha, después del quebranto, después de la noche. Quien permanece en el silencio hereda luz. Quien no huye recibe visión. Quien resiste es marcado para siempre. Y tú estás más cerca de ese momento de lo que imaginas. Tu reloj se atrasa, el de Dios nunca. Hay relojes que marcan horas y relojes que marcan destinos. El tuyo mide minutos, días, años. El de Dios mide propósitos, procesos, madurez, eternidad. Y cuando vives bajo el peso del tiempo humano, cada retraso parece fracaso, cada espera se siente injusta, cada silencio duele como abandono. Pero cuando te alineas con el tiempo divino, descubres una verdad que te libera. Tu reloj se atrasa, el de Dios nunca. Dios no opera en la prisa que desgasta al alma, Él opera en la precisión que perfecciona al corazón. Tú miras el calendario y te desesperas. Él mira tu crecimiento y te prepara. Tú pides respuestas inmediatas. Él trabaja en lo que todavía no comprendes, porque Dios no te entrega algo cuando tú lo deseas, sino cuando estás listo para sostenerlo. Hay oraciones que parecen demoradas, pero en realidad están siendo afinadas. Hay promesas que parecen tardías, pero en verdad están siendo protegidas. Hay puertas que se mantienen cerradas no porque Dios te niegue algo, sino porque Él está construyendo la versión de ti que podrá caminar firmemente cuando esa puerta se abra. Cuando miras tu reloj, ves atraso. Cuando Dios mira el suyo, ve el momento exacto en que tu alma estará madura, tus heridas cicatrizadas, tu fe profunda, tu carácter firme. Y en ese instante, ni antes ni después, su mano se mueve con una exactitud que ninguna impaciencia humana puede igualar. Si recibieras lo que pides antes de tiempo, te perderías en la bendición. Si lo recibieras tarde, te lastimarías en la espera. Por eso, Dios no se adelanta ni se atrasa.
Llega en el minuto perfecto, en el segundo exacto, en la temporada precisa sin margen de error. Lo que para ti parece demora, para Él es sincronización divina. Piensa en cada personaje bíblico. Ninguno recibió la promesa cuando quiso. La recibieron cuando fueron formados para sostenerla. No es que Dios tardara, es que ellos estaban siendo moldeados, construidos, refinados, ajustados al reloj eterno. Y tú no eres la excepción. El tiempo que duele es el tiempo que forma. La espera que desespera es la espera que fortalece. La noche que parece infinita es la noche que te prepara para la claridad del amanecer. Dios no está retrasado. Él está llegando. Y cuando Él llega, llega con todo, con dirección, con propósito, con paz, con restauración, con gloria, con precisión absoluta. Deja de culpar tu historia por el atraso. Deja de medir tu vida con el reloj de otros. Deja de pensar que perdiste oportunidades, que ya es tarde, que Dios se olvidó. Él no te ha dejado atrás. Él te ha llevado a un ritmo distinto, un ritmo que no te destruye, sino que te sostiene. Tu reloj mide el tiempo que pasa. El de Dios mide el tiempo que construye. Y cuando llegue ese instante, el instante que Él preparó, no el que tú imaginaste, vas a comprender con lágrimas y gratitud que su tiempo siempre fue perfecto y que tú estabas exactamente donde debías estar.